Esta es la primera vez que veo un capibara y aquí en Villarrica se encuentran en el Parque Manuel Ortiz Guerrero. Qué chido ver que en Villarrica la naturaleza está protegida. Los arroyos están limpios, pero por ser invierno no hay nadie dentro. Exploré toda la ciudad de Villarrica de fu a fa. Por ejemplo, exploré el Mercado 1, también exploré varias iglesias. Pero hoy, por ser el día 12 de 30 viajando por todo el interior del Paraguay, nos fuimos con mi compadre Amado y con toda su familia a la legendaria ciudad de Iturbe. Y dato curioso es que de esta ciudad salió el famosísimo Charly González, un gran futbolista paraguayo en México. Llegué un día temprano a la fiesta patronal de Iturbe. Me quedé con las ganas de echarme unas chelitas en esta fiesta patronal, pero pues era para la otra, compadre. Queda declarado que en el interior del Paraguay hay muchas ciudades hermosas. Esta ciudad cuenta con un arroyo que en el verano la gente lo usa como si fuera una playa. La ciudad de Iturbe se destaca por su producción de azúcar, pero los vecinos me dijeron que la fábrica ya no está en funcionamiento. Muchos mosquitos pequeñitos y negritos que nunca había visto, pero cómo pican. ¿Y tú has visitado la ciudad de Iturbe en el departamento de Guairá? Mi nombre es Eddie y este es el arte del nómada. Síganme los que no me siguen. ¡Ew! Ahora me dirijo a la colonia Independencia y posteriormente a Caguazú. Pronto llegaré hasta tu ciudad.